Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Isis, estudiante de tercer año de la carrera de Ciencia Política y hoy vamos a estar hablando un poco de Simmel. Como ustedes saben, Sociología Sistemática es una materia promocionable y es una materia que es correlativa con Teoría Sociológica 1, materia de la cual yo soy ayudante. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es que les voy a estar intentando dar una mano en cuanto a este autor. Quiero remarcar que esta pequeña clase o PowerPoint o este pequeño grupo de estudio que les voy a estar dando yo no reemplaza lo que es una clase y no reemplaza obviamente lo que es la lectura de los textos. Lo que voy a intentar yo es darle una idea aproximada, general del autor, de aquellas cosas que por ahí no se terminan de entender o de lo que es su metodología, de lo que es su terminología, etcétera, para que ustedes puedan orientarse y terminar de entender y comprender al autor, y así lo mismo con toda la materia, es decir, intentar brindarles herramientas para que ustedes puedan lograr comprender el autor, entenderlo, poder leerlo y poder asimilar lo que él va a decir y lo que él nos va a intentar compartir. Así que, bueno, para empezar, Simmel es un sociólogo y un filósofo alemán, nace en el 1858 y va a morir en 1918. Simmel es muy importante destacar que tiene una influencia muy importante de ciertos autores que nosotros ya hemos visto en la materia, como pueden ser, por ejemplo, Weber, lo que nos va a servir, digamos, para entender un poco lo que es su pensamiento y cómo ubicarlo y dónde ubicarlo dentro de lo que es la sociología como espectro y como materia. Así que, sin más que añadir, vamos a ver los textos que vamos a estar trabajando. Los textos que ustedes tienen y que les brinda la materia son La tragedia de la cultura, Sociología y las grandes urbes y la vida del espíritu. Yo lo organicé de esta manera porque me es más fácil de explicar, pero si les tengo que recomendar una metodología de lectura de estos textos, siempre les voy a recomendar que empiecen leyendo la sociología, que sigan por leer La tragedia de la cultura y que terminen leyendo las grandes urbes y la vida del espíritu. ¿Por qué? Porque en lo que es el texto de sociología él nos va a introducir conceptos, así como, si recuerdan, lo hizo Durkheim en su texto de su metodología. Bueno, acá lo que hace Simmel es algo bastante parecido. Nos va a presentar este texto en el cual nos va a explicar conceptos y nos va a explicar lo que él piensa acerca de la sociología, del estado actual de ese momento, claramente, de la sociología. En su segundo texto, que es La tragedia de la cultura, nos va a hablar, digamos, de, básicamente, aunque suene redundante, nos va a hablar de qué significa para él la tragedia de la cultura, y es muy importante porque se puede conectar con su tercer texto, que es el de las grandes urbes y la vida del espíritu, porque Simmel nos va a explicar y nos va a plantear que para él es en las grandes urbes donde se da la tragedia de la cultura. Así que simplemente recomendarles ese orden de lectura si es que aún no leyeron los textos o si es que les parece necesario releer los textos de Simmel para lograr comprenderlo y entenderlo del todo. Tengan en cuenta que Simmel es un autor que, al ser alemán, ya de por sí es bastante complicada su traducción y su entendimiento, pero una vez que ustedes entiendan generalmente lo que él quiere plantear, les va a ser mucho más fácil de comprender, dejando de lado lo que pueden llegar a ser estos conceptos como geometría, técnica, que a veces a aquellos y aquellas que estudiamos ciencias sociales como que nos complican un poco, bastante parecido con lo que es la forma en la cual se explaya y en la cual teoriza Parsons, disculpen. Así que vamos con nuestro primer texto, que es La tragedia de la cultura. En este texto él nos va a hablar, digamos, de lo que es para él la cultura y de lo que es para él la tragedia de la cultura, como les expliqué anteriormente, lo que se conecta con su tercer texto, que es el de la vida, las grandes urbes y la vida del espíritu. En este texto seleccioné un pequeño fragmento de lo que es el inicio del texto, en el que Simmel nos va a decir, presten atención: el espíritu produce innumerables figuras
que existen en una peculiar autonomía con respecto del alma que las creó, así como de cualquier otra alma que las acepta o rechaza. Existe una enemistad entre el proceso creador y vital del alma y su contenido o productos. ¿A qué se refiere Simmel con este párrafo y con estas palabras? Diciéndolo de otro modo para que ustedes sean capaces de entenderlo, lo que Simmel nos está queriendo decir es que el humano como espíritu, como persona, produce cultura, es decir, un pintor produce una obra de arte como puede ser un cuadro, o si vamos a hablar por ejemplo de sociólogos e investigadores, producen textos y producen conocimiento que luego, más allá de que la persona muera o de que la persona continúe con su vida, como él nos va a contar en este texto, el producto que uno crea como arte tiene su vida propia y se independiza de lo que es el hombre como productor de esa cultura, hablando en términos de Simmel, para que ustedes lo entiendan. Nosotros producimos cultura, tiene que ver y está relacionado con nuestra forma de vida y de vivir y de aprender y de conocer las cosas. Entonces nosotros producimos cultura y lo que nosotros producimos como espíritu, como persona, toma su propia autonomía una vez producido y es absorbido y tomado por otras personas. Eso es lo que nos está queriendo explicar Simmel en este párrafo y es básicamente la idea central de este texto. Nos va a decir Simmel que la cultura es un concepto que tiene dos caras, es decir, por un lado existe la cultura subjetiva y por el otro existe la cultura objetiva. Ambas juntas confluyen y conforman lo que para Simmel es el concepto de cultura. Tengan siempre en cuenta que cuando nosotros hablamos en la sociología de los autores y hablamos de estos conceptos, hablamos siempre de lo que es la visión del autor sobre estos conceptos y que estos varían de autor a autor y que ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco y tenemos que poner el ojo en aquellos conceptos que los sociólogos van a elaborar para estudiar y comprender lo que son las relaciones sociales, o como lo va a llamar Simmel en su texto de la sociología, lo vamos a ver más adelante, este estudio de las relaciones de la sociedad. Entonces estos dos conceptos, como pueden ver acá, son el de cultura subjetiva, refiere al alma o al espíritu subjetivo, al espíritu creador, inquieto, que consigue su desarrollo, realiza sus potencialidades y encamina a su perfección, cultivarse. Solo puede lograrlo si es adecuadamente cultivado, es decir, reconoce, asume y hace propio lo que encarnan las objetivaciones culturales, condición que puede alcanzar si le resultan reconcebibles y afines. Como ya les dije, Simmel tiene una manera muy particular de escribir y de referirse a cuestiones bastante cotidianas que nosotros claramente hoy en día no le damos determinada complejidad como si lo hacían autores como Simmel. Cuando él habla de cultura subjetiva, lo que quiere decir, igualmente los conceptos los tienen que aprender y si les preguntan sobre ambas culturas tienen que dar la definición que da Simmel, pero eso dista bastante de que nosotros logremos comprender su teoría y utilizarla y desarrollarla. La cultura objetiva es el mundo de los objetos, va a decir Simmel, el mundo de la cultura objetivada que tiene su origen en el alma subjetiva. Entonces, la cultura subjetiva y el alma subjetiva va a ser aquella persona que va a crear y que le va a dar vida a esta nueva cultura. Y la cultura objetiva va a ser el lugar donde esta cultura subjetiva va a pasar a habitar. Simmel nos dice que la cultura objetiva comprende el mundo de los objetos, el mundo de la cultura objetivada que tiene su origen en el alma subjetiva. Es la síntesis de la cultura y no se da en una forma unitaria. Entonces la persona, como les dije, va a crear cultura y esta cultura va a pasar a lo que es el marco de la cultura objetiva.
donde otras personas van a absorber y van a tomar y van a aprender de esta cultura. Igualmente el foco del texto, como les dije, tiene que ver con la tragedia de la cultura. Acá simplemente Zimmer nos está explicando qué entiende él por cultura, qué es lo que comprende la cultura y cómo es el proceso creador y el proceso de absorción cultural en el cual uno produce cultura, comienza a ser un ser totalmente separado de eso que produció. Esa producción tiene vida propia y otra persona aprende y absorbe esa misma cultura. En palabras simples y resumiendo un poco lo que nos está diciendo Simmel. Entonces, nos va a decir Simmel también este otro fragmento que seleccioné del texto para que nosotros leamos, analicemos lo que nos está queriendo decir y explicar el autor. Lo que Simmel nos dice es: las fuerzas negativas orientadas contra un ser surgen precisamente a partir de los estratos más profundos de este mismo ser. Esto quiere decir, como les explico abajo, la cultura objetiva se vuelve autónoma y extraña al espíritu subjetivo, que es su fuente. Y de esta manera sucede dicho extrañamiento. Es decir, ¿qué es lo que está observando Simmel acá? Que cuando uno produce, que cuando uno teoriza, en cualquiera de las formas en las que uno pueda producir y teorizar, lo que está sucediendo es que la persona se ve, como explica más adelante Simmel, enajenada de su producto y de su producción. Y acá tal vez les suene bastante parecido y bastante concordante con lo que es la teoría marxista. Y cuando, ahora lo vamos a ver, pero es un término que va a utilizar Simmel, no sé si ustedes recuerdan, el término del fetichismo de la mercancía. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está viendo Simmel? Simmel está viendo que en la época en la que él está escribiendo, la tragedia de la cultura que se da y que él observa es que la persona produce y no está conectada con su producto pasa a ser subjetivo y pasa a tener una vida propia más allá de la persona y del alma que la produjo. Y esto lo podemos observar históricamente, por ejemplo, con lo que es el Fordismo y con el comienzo de producción en línea y de producción en serie que logra una distancia entre el productor y el producto. A eso se refiere Simmel con esta frase y ese es el trasfondo de lo que él nos está queriendo explicar en este texto. Sigo. La cultura objetiva alcanza una lógica autónoma de su desarrollo y no existiendo ningún mecanismo que permita su armonización con la cultura subjetiva, puede desarrollarse de forma tal que le resulte extraña, inadmisible y hostil a quienes deben nutrirse de ella. Y acá me remonto a lo que dije recién. Es aquí donde aparece la tragedia de la cultura, referente a una ruptura que engrandece la brecha que separa la cultura objetiva de la subjetiva, separación del alma subjetiva del mundo objetivado. Acá lo que nos está diciendo Simmel es lo que les acabo de explicar. Hay una separación de la persona que produce y de el producto. Simplemente que, dicho en palabras de Simmel, que es muy importante que ustedes aprendan a utilizar y a desarrollar a la hora de lo que va a ser el examen final o los exámenes escritos que ustedes tengan que realizar. Una cosa es comprender el autor hacia nosotros para poder entenderlo y asimilarlo, y otra es tener que explicarlo y utilizar sus conceptos, que es algo que las cátedras y más cuando hablamos de sociología y autores nos piden y nos exigen. Así que, continuando, una cosa que suele marear mucho en Simmel cuando nosotros lo leemos es este concepto de técnica. Así que les voy a explicar un poco a qué se refiere él con este concepto. Nos va a decir que la técnica comprende el medio entre el alma subjetiva y la cultura objetivada. En la modernidad ocurre que por medio del desarrollo de esta, la técnica, junto con la división del trabajo, un objeto de la cultura objetiva no encuentra una unidad en el sujeto que lo produjo, como les dije recién, por ejemplo, el Fordismo. Por todo esto, es mayor la brecha entre aquellos elementos que conforman la unidad
de la cultura. Esto se relaciona con lo que les expliqué recién. Es algo a tener en cuenta. Esto se relaciona profundamente con lo que les acabo de explicar. ¿Qué pasa? Simmel observa una realidad concreta, y lo que observa y por eso desarrolla o nos explica lo que es la técnica, es que la técnica, es decir, estas habilidades que uno adquiere y que perfecciona gracias a lo que es el Fordismo, como dijimos recién, y con lo que es el avance de la modernidad, conjunto con la división de trabajo y la especificación de tareas, lo que hace es que el hombre productor, es que la cultura subjetiva, el hombre que produce, se sienta totalmente desconectado de su producto cultural. ¿Se entiende? De la cultura objetiva. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea y para que puedan comparar, ¿qué pasa? Simmel va a tener una visión negativa de lo que es la división del trabajo. ¿Por qué? Porque separa al hombre de su producto, de su cultura. Se entiende, por ejemplo, algo totalmente diferente a lo que es la visión que va a tener Durkheim de la división del trabajo. ¿Se acuerdan que Durkheim nos va a decir que la división del trabajo genera solidaridad en aquellas sociedades donde no era posible sin la división del trabajo? Bueno, Simmel va a tener un análisis diferente en este texto y nos va a decir que la técnica y la división del trabajo en las sociedades modernas constituyen lo que es la separación del objeto, lo que es la separación del hombre que produce y del producto. Es muy parecido a lo que nos decía Marx. ¿Se entiende? Este sentido de una visión negativa de la división del trabajo, y que es ahí donde se va a dar la tragedia de la cultura. Eso es lo que nos está queriendo explicar Simmel en este texto. La tragedia de la cultura es la separación del alma objetiva, de la cultura objetiva, y de la cultura subjetiva. Es la separación del hombre que produce del producto. Ahí es donde se da la tragedia de la cultura, y tiene mucho que ver con esto que nos va a explicar en su texto de las grandes urbes. Ahora, esta tragedia de la cultura, nos va a decir Simmel, se da en 3 aspectos, lugares diferentes. Se da de 3 maneras. En un primer lado se va a dar en la división del trabajo. Como dijimos, como van a poder leer acá en pantalla, para no ser tan redundante, es lo que acabo de explicar. Es decir, ¿dónde se da la tragedia? Nos va a explicar Simmel que la tragedia de la cultura se va a dar de 3 formas. En la división del trabajo, como expliqué recién para no ser redundante, donde el objeto se aísla de su sujeto creador. En la dominación de la forma, que para Simmel es el dinero, es decir, que hay un dominio de lo que es la economía monetaria. Después, si pueden volver a releer y encontrar el concepto de economía monetaria, les va a ser bastante útil. Y en la especialización urbana de las relaciones sociales. ¿Qué nos va a decir Simmel? Que la especialización urbana deviene o es hija, como pongo acá en la pantalla, de la división del trabajo y la economía monetaria. Es decir, que refuerza estos efectos culturales, acelerando la vida. La intelectualiza, la convierte en los encuentros con el otro, en instantáneos encuentros visuales, donde todo depende del artificio de la presentación, sobrecargando la capacidad de procesar información y dando lugar a la indolencia generalizada. Esto es algo importante porque es algo que Simmel va a retomar en su próximo texto, y que es el texto de las grandes urbes y la vida social. ¿Por qué nos va a decir él que la tragedia de la cultura se da en las grandes urbes? ¿Qué es la conexión que ustedes tienen que realizar? ¿Por qué se da esta tragedia en las grandes urbes? Porque, como voy a explicar en el tercer texto, en las grandes urbes la vida es diferente a la vida en el campo. En las grandes urbes la vida es automática, la vida es sistemática. El sujeto genera una coraza en sí mismo, donde se hace totalmente inmune a las indolencias. Es un sujeto aislado, en una ciudad grande, ustedes piénsanlo de esta manera, uno tiene más libertad, etc.
No quiero ser tan redundante. Como les dije, el texto de la sociología es el texto que yo les recomiendo leer primero, porque es el texto en el cual Simmel nos va a dar una introducción de lo que es su teorización. Entonces él va a empezar el texto hablando del problema de la sociología en aquel momento que le tocaba a él teorizar y escribir. ¿Qué va a decir Simmel? ¿Cuál es el problema de la sociología? Él nos va a decir que no es explicable mediante el individuo, mediante el entendimiento y sus intereses, los hechos históricos, los contenidos de la cultura y las formas de la ciencia. Es decir, que la sociología, que en su momento había surgido como una ciencia auxiliar, necesita tener su propio objeto de estudio, y lo que nos va a explicar Simmel en este texto es que el objeto de estudio de la sociología, de esta nueva ciencia que se dedica a estudiar la sociedad, tienen que ser las relaciones recíprocas, las maneras y las formas de socialización. Es decir, que la sociología de Simmel va a estudiar a la sociedad como el conjunto de las relaciones de acciones recíprocas, no como un grupo de individuos socializados, el material humano que constituye la realidad histórica. Entonces, lo que acá tenemos que notar y lo que tenemos que darnos cuenta en este sentido es que Simmel hizo un recorrido de lo que es la historia de la sociología y determinó que su objeto tienen que ser las relaciones de acciones recíprocas, que es lo que a él le va a interesar estudiar y que es lo que va a ser su objeto de estudio. Entonces, dos conceptos, importantes en este texto son la sociedad y la socialización. La sociedad, dice Simmel, existe ahí donde varios individuos entran en acción recíproca, producida siempre por determinados instintos o para determinados fines. La existencia de estas acciones recíprocas significa que los portadores individuales de aquellos instintos y fines que los movieron a unirse se han convertido en una unidad, en una sociedad. Y la socialización se presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos adopta formas determinadas de cooperación y colaboración. La socialización es la forma en la que los individuos, sobre la base de distintos intereses que los impulsan, constituyen una unidad dentro de la cual se realizan sus intereses. En todo fenómeno social, el contenido y las formas sociales constituyen una realidad unitaria. Otro concepto que nos va a introducir Simmel y que es bastante desorientante para nosotros es el concepto de geometría. Pero ¿por qué nos habla él de geometría? Porque nos va a decir que la geometría y la sociología son similares porque considera la geometría la forma en la cual la materia se hace cuerpo empírico, forma que en sí misma solo existe en la abstracción. Lo mismo sucede con las formas de la sociedad, son abstracciones. Una pequeña diferencia es que la sociología no logra reducir algunos conceptos a formas simples. Es decir, que hace Simmel un paralelismo entre geometría y entre sociología. ¿Por qué? Porque ambas son abstracciones y la diferencia es que la sociología no es capaz de reducir sus conceptos a formas simples como sí es capaz claramente la geometría. Las grandes urbes y la vida del espíritu es este tercer texto que tanto les mencioné. Cuando ustedes estudien a Simmel, yo sé que nosotros estamos muy acostumbrados a leer por texto, pero cuando estudien a Simmel tengan en cuenta estas relaciones que yo les destaqué y les fui aclarando a lo largo del video. Tengan en cuenta cómo se relaciona y estudiarlos en conjunto, es decir, primero estudiamos la sociología, que nos va a dar los conceptos, que nos va a explicar qué es lo que le interesa estudiar a Simmel. Luego vamos a la tragedia de la cultura
y entendemos qué es para Simmel la tragedia de la cultura, y después en las grandes urbes vamos a entender por qué para Simmel la tragedia de la cultura se da, perdón la redundancia otra vez, en las grandes urbes. A ver, para empezar a estudiar este texto voy a recitar un poquito las palabras de Simmel y les voy a explicar a qué se refiere. Simmel nos va a decir: los más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de la cultura externa y de la técnica de la vida. Es decir, que los problemas, en aquel entonces que estaba escribiendo Simmel, los problemas que se daban en la sociedad tenían que ver con que los individuos intentaban mantener lo que es su propia personalidad, su propia persona, más allá de lo que es la sociedad que los conforma y de lo que es la cultura y la técnica de la vida. En este sentido, lo que nos dice Simmel es bastante, no sé si contradictorio, pero sí nos da a pensar. Nos da a pensar, ¿por qué? Porque Simmel nos está diciendo que las personas son resultados de las sociedades, es decir, que una persona es resultado de una sociedad existente. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el primer año de la carrera, cuando nosotros leemos a Platón y a Aristóteles, por ejemplo, y se dice que que Platón era un adelantado porque nos planteaba que la mujer, si tenía alma de gobernante, podía gobernar, y que Aristóteles era un machista porque decía que la mujer no era un animal político. ¿Qué diría Simmel? No, ninguno de los dos es machista ni es un adelantado para su época, porque son producto de la sociedad de aquel entonces. ¿Se entiende? Eso es lo que nos está intentando transmitir Simmel, y que es algo que se los dejo como dato de color para que lo piensen y lo analicen. Entonces, acá les aclaro, arriba les hice una pequeña aclaración de lo que es la economía monetaria. Como les estaba diciendo anteriormente que lo busquen, me olvidé que lo había puesto acá arriba, tiene que ver con transformar lo cualitativo en cuantitativo, es decir, la economía monetaria, que es algo típico de la sociedad moderna para Simmel, transforma la calidad en cantidad, básicamente. Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, las grandes urbes. Acá es donde Simmel nos va a explicar a qué denomina él grandes urbes en comparación con las pequeñas ciudades. Nos va a decir Simmel: la gran ciudad es el lugar de privilegio donde sucede la tragedia de la cultura, donde se da la rápida aglomeración de imágenes cambiantes. De esta manera, la gran urbe crea así, en los fundamentos sensoriales de la vida anímica, una profunda oposición frente a la pequeña ciudad y a la vida de campo. Entonces, ¿qué nos va a decir? Nos va a explicar cómo transcurre la vida en la gran ciudad, y nos va a decir que en la gran urbe es donde se da la tragedia de la cultura. Perfecto. El urbanita, aquel habitante, aquella persona que vive en una gran ciudad, que vive en una gran urbe, siempre recuerden utilizar los términos del autor. Yo les digo gran ciudad para que ustedes entiendan esta comparación que él hace entre la vida de la ciudad y la vida de campo, pero siempre recuerden utilizar los conceptos de Simmel. Nos va a decir que el urbanita, al verse rodeado de innumerables impresiones internas y externas en el ambiente que lo rodea, se crea un órgano de defensa, un desarraigo hacia las corrientes y discrepancias de su medio ambiente externo. Así, en lugar de con el sentimiento, reacciona frente a estas en lo esencial con el entendimiento. Con esto, la reacción frente a aquellos fenómenos se traslada al órgano psíquico menos perceptible, distante al máximo de la profundidad de la personalidad. Como les decía anteriormente, la persona, el urbanita, el habitante de la urbe, crea mecanismos de autodefensa y ya no reacciona como si se da, por ejemplo, en el campo, no reacciona con los sentimientos, sino que reacciona con el entendimiento. Esto, para que se den una idea, es muy parecido con lo que realizaban antes Weber y Durkheim, por ejemplo, cuando hablaban de sociedades modernas y de sociedades
tradicionales o en transición, etcétera, como han teorizado antes. ¿Qué hace Simmel? Lo que hace Simmel es elaborar una distinción entre la vida de la persona que vive en la gran ciudad y de la persona que vive en el campo, analizando sus comportamientos. Entonces, el urbanita recurre a la indolencia, es decir, que no siente dolor, es reservado. La vida es organizada, hay una mayor libertad, no se da lugares a los sentimientos en las grandes ciudades y uno es más individual y no quiero ser redundante, pero uno es más autónomo, tiene libertad, recurre a la indolencia, genera mecanismos de protección. Todo lo que son los elementos culturales pasan rápidamente hacia nuestros ojos porque estamos inmersos en una gran urbe. Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden pensar para entenderlo. Tengan en cuenta qué sucede cuando una persona se viene a estudiar, por ejemplo, de un pequeño pueblo, de una ciudad chiquita, como la mayoría de los que estudiamos en la universidad, nos venimos a estudiar a Rosario, que es una gran ciudad. Eso es algo que me recuerdo de mi cursado, la cátedra lo ejemplificó y nos hizo pensarlo de esa manera, en el sentido de cómo se comporta una persona que vive en una gran ciudad, donde por lo general gozas de más libertad porque la gente no te conoce totalmente, como si te puede pasar, por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad. Esta mayor libertad y esta forma de accionar y de comportarse ante la vida, básicamente es lo que nos explica Simmel. Lo que tiene importancia acá es que en la gran urbe se da el lugar y se le da el espacio a la tragedia de la cultura, es decir, a la separación del hombre con su producto cultural, con su objeto. Se entiende, ahí es donde en la gran urbe vamos a encontrar la división del trabajo, donde vamos a encontrar la economía monetaria, porque por estos mecanismos que adoptan los urbanitas, que adoptan aquellas personas que habitan en las grandes urbes, por esta forma de manejarse, por esta forma de vivir la vida. Se entiende lo que nos está queriendo explicar Simmel en sus textos, con su teoría y con sus conceptos, es que el avance de la modernidad en las grandes urbes da lugar a lo que él denomina tragedia de la cultura. Se entiende que es derivado de la división del trabajo, de la economía monetaria y de la forma de vivir que se lleva adelante en las grandes ciudades. Tenemos que tener en cuenta que cada sociólogo, como así lo hicieron los sociólogos que estudiamos antes, como lo hizo Marx, como lo hizo Durkheim, como lo hizo Parsons, estudian una sociedad en un momento determinado, y eso es muy importante, porque el sociólogo, en general, el teorizador social, escribe, teoriza ante aquello que observa. Uno no puede ser ajeno al mundo en el que está inmerso porque somos ese objeto que estamos estudiando. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de sociología, cuando hablamos de estos grandes sociólogos como lo son Simmel, lo que nosotros tenemos que entender es que ellos tienen una manera de analizar la coyuntura en la que están inmersos, y eso tiene que ver con los textos que estamos viendo, por ejemplo, ahora de Simmel. Esta teorización que él realiza tiene que ver con aquella realidad en la que él estaba inmerso, y por eso nos habla de grandes urbes, por eso nos habla de tragedia de la cultura y por eso nos habla de su sociología en particular. Para ir terminando, hice un pequeño cuadro comparativo entre lo que son las pequeñas ciudades y lo que son las grandes urbes, que es algo que la cátedra suele preguntar y les gusta que ustedes sepan, porque es bastante importante a la hora de hablar de Simmel. No quiero ser redundante, así que no voy a volver a explicar lo que es una pequeña ciudad y una grande urbe, sino que se los voy a dejar para que lo lean, porque me parece que ya lo expliqué y que... Bueno, y para ir terminando, les voy a dejar acá un pequeño cuadro que realicé comparativo sobre las pequeñas ciudades y las grandes urbes, para que lo tengan en cuenta. Léanlo, está bastante sencillo y básicamente es una de las cuestiones más importantes del texto, pero más importante todavía, para que ustedes, con lo que yo quiero que ustedes se queden de este video, es con la conexión que establece Simmel entre cada uno de sus textos, entre la tragedia de la cultura y las grandes urbes, y su texto introductorio que vendría a ser la sociología, cómo él cree, cómo él piensa la sociología, cómo él va a analizar qué es lo que es para él la sociología y qué es lo que tiene que estudiar la sociología. Eso
a grandes rasgos es lo más importante de este autor, es lo más importante de Simmel y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estudiarlo, de leerlo y a la hora tanto de hacer un examen como de dar un final. Y es la lógica en la que yo recomiendo que ustedes estudien todos los autores de esta materia. Sin más que agregar, muchas gracias por participar, muchas gracias por quedarse hasta el final. Cualquier otra cuestión de la materia que ustedes necesiten pueden escribirme. Yo soy Isis, como ya les dije al principio del video. Pueden escribirnos a cualquiera de los chicos de la franja, nosotros estamos a su disposición y estamos intentando hacer lo posible dentro de este escenario mundial de pandemia que nos está tocando atravesar para poder mantener el contacto con ustedes y para poder seguir dando grupos de estudio y para poder seguir dándoles una mano. Nada más que agradecerles por participar, por formar parte de este video. Muchas gracias.